Ay, mamaritas. Esto bar de Ginebra. Se llama Ukomba City. Ang saya-saya. Chef Manila. Ang saya-saya. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? So nandito po tayo sa may bar malapit po sa tindahan ni Elvis. At ngayong araw po mga amigo ay maraming nagtatanong sa akin ano ba ang itsura ng bar nila Mireille. So ayan po, pasukin po natin mga amigo. Usually po mga amigo, ang bar po dito ay ganyan lang. Para po siyang bahay lang na nagkaroon ng mga upuan. Okay na. Bar na yung tawag na sa kanila yun. Bar na ang tawag sa kanila. So kadalasan po mga amigo, kapag walang pasok po ay napakarami pong tao sa bar. So nagsisimula po ng alas 8 mga amigo hanggang alas 8 ng gabi hanggang kinabukasan po yung mga tao ay nandito po sa bar. So ayun po mga amigo, para po siyang bahay lang. Ayan. Uno vaso de Vegas? Chato. Uno vaso de Vegas, ¿cuánto? Una botella. Cuando yo compro, ejemplo. Vaso. Uno vaso. 500. Uno vaso 500. Aha. So ganyan lang po mga amigo ang bar dito sa Equatorial Guinea. Kadalasan po ay yung alak lang talaga ang mabenta. Sa mga lokal po mga amigo, marami talaga nagpupunta. Kahit na ang talagang binibili lang nila kadalasan na yung ganito. Yung Viewport. Oh. Meron pa isa yung Castel. Esto cuánto, Mireille? 500. 500. Oh, 500 po, 50 pesos po ang isa. Ayan, alam niyo po hindi siya nagbebenta ng mga pagkain kasi pinaubayan niya na po kay Elvis yung pagbebenta ng mga pagkain. Pasensya na po, madaling po dito sa bar ni Mireille. Mireille, esto de cigarillo cuánto? 1,500. 1,500? Sí. 50 pesos po ang isa ng sigarilyo na ito. 50 pesos ang isa ng bun. De otro, Winston 4. ¿Cuánto? 500. Eso 500 también, no? 50 pesos din po ang isa nito mga amigo. Ayan. Miro, ¿qué tú vender solo Castel y Viewport? Castel, Gino, Bufo, Boston, Whisky Cola, Doppel. Todo cerveza. Sí. Pero no hay hoy. Ya terminado. ¿Terminado? Sí. ¿Qué hora tú empezar qué hora abrir esto? Las 6 de la mañana. ¿A las 7? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 6 de mañana? Sí. ¿Abrir? Sí. Hasta... Aunque las 12, la 1 de la noche. ¿Así? Sí. Pero otro bar abrir a las ejemplo a las 8 de noche hasta la mañanita, ¿no? Sí. Depende de bar. Sí. Ajá. ¿Qué más tú compras nada? Esto. Aquí no compra nada, dinero no llega. Dinero no llegar. No. Oh, wala raw siyang mga ibang tinda kasi hindi raw siyang hindi raw kasi ang pera niya sa pagbili ng mga alak. Pero tiene música, no? Sí. Solo música, no? Sí, solo música. Aha. Kasi 'di ba sa atin po mga amigo, ang bar po makakita kayo ng merong parang nagbibidyoke, ganun po. So dito po sa Equatorial Guinea, ganito po yung bar ng mga lokal. Napaka simple po, 'di ba? So walang laman, wala ding laman doon. At ito lang yung binebenta ni Mireille na Viewport at saka Castel. ¿Qué cerveza pasa mucho? Castel. Castel pasa mucho. Sí. Yung Castel talaga ang mabenta sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang lasa ng Castel pero kasi hindi ako umiinom ng
alak mga amigo. So dito po sa Equatorial Guinea yung Castel ang pinakamabentang alak o beer na iniinom ng mga lokal. So ayan po mga amigo, ikinabit na ni Mireille ang kanyang pangmalakasang ilaw na tinatanggal niya po kada siya ay magsasarado ng kanyang bar kasi mananakaw po mga amigo. Kita niyo naman may mga pailaw pa si Mireille. Tapos sasayaw po si Mahmoud ng spaghetti pababa, spaghetti pataas, spaghetti pababa, pababa, pababa. Na napakalikot ni Mahmoud. Ayan po mga amigo. Okay. So maaga pa lang po dito pero kita nyo naman po mga amigo. Ang dami na pong kliyente ni Mireille. Alam nyo po mga amigo, ang kliyente po ni Mireille na bumibili ng alak nila ay kay Elvis po. Bumibili ng mga pagkain. So ayan po mga amigo, ang simpleng bar dito sa Equatorial Guinea. Bar po ng mga lokal. Pero meron pong mga magagandang bar dito mga amigo. Yung talagang nasa hotel, talaga makikita nyo, sobrang dami pong mga alak talaga na mga mamahalin. So alam niyo po dito mas mahal po ang mas mahal ang tubig kaysa alak o beer. Mireille, ¿qué día tú vender cerveza? Lunes hasta domingo. Lunes hasta domingo. Sí. ¿Qué día tiene mucho cliente? Sábado. Sábado. ¿El domingo? Domingo también, pero sábado sí que tiene más. Sábado. Sábado rin ang pinakamaraming may bumibili ditong alak kay Mireille. Mireille, cada día cuánto tú ganar de dinero? A ver, 20,000. 20,000. 15,000. 20,000, 15,000. Kada día? Cada día. Malaki na po yung kung 15,000 o 20,000 po yung kinikita ni Mireille sa kanyang bar. Pero ¿qué cerveza tú vender caro? Nada. Nada. Todo 500. Todo 500. Sí. Ejemplo, cuando tú vender caro cerveza, ¿comprar o no? No comprar. No comprar. Por eso tú vender barato. Pero de whisky y todo no puede vender. ¿Por qué no comprar? Porque no comprar. Solo 500, 500, 500, 500. Ajá. Mireille, ¿qué persona comprar mucho Castel? Papá Bongue. ¿Tu papá? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto Castel? 5. 5 Castel? 10 Castel. 10 Castel? Sí. Un día? Un día. La verdad? Sí. Grabe si Papa Bonggay. Siya naman pinakamaraming bumili ng Castel dito. Mireille, ¿tú pagar alquiler aquí? Aquí no. Para ti esto. Esto casa para ti. Papá. Para tu papá. Tú no pagar nada. Ni luz, nada. Cuando tú ganar, solo esto para ti. No, yo le da. Cuando ganar dinero, Yo da, papá. ¿tú dar? ¿Tu papá? ¿La verdad? Sí. Esto dinero no para ti? No. So, lahat pa ng kinikita ni Mireille, binibigyan niya sa kanyang tatay. Porque todo dinero para comprar cerveza para él. Solo tú trabajar aquí. Él dar dinero para... Yo ayudar. Tú ayudar. ¿Tú no quieres ir a la escuela? Sí. Yo quiero ir. Mireille, ejemplo, cuando hay una gente, tu cliente, hacer problema, molestia, ¿qué tú hacer? Yo llamar a papá para que venga a hablar. Pero hay tiempo así. Sí. ¿Hacer problema? Sí. Romper todo, cliente, romper todo. Romper todo. Sí. Después tú llamar a tu papá. Sí, que yo no quiero problema. Ajá. ¿Qué día no tiene mucho cliente? Lunes. Lunes. No tiene mucho. Pero también a comprar gente. Sí, pero poco. Poco.
Lunes ang konti ang customer nila, Mireille. So ayun po mga amigo, ganyan po sa Equatorial Guinea. Maraming bar. Kahit saang kalsada po kayo pumunta, basta pagdating po ng Sabado, napakarami na pong nag-iinuman. Ay, Mama Marites! Esto bar de Guinea. Se llama Ucomba City. Hay luz para bailar. No, pero la media está. Ay, te viene una mano. Chama, ¿qué clase bar esto? Esto es bar simple, pero tiene un poco de movida. Simple. No hay tele. Poco de? Un poco de movida. Kami ubida. No, mucho música. No, mucho música. Tranquilo. No, alcohol grande, no. No, sí. Pero aquí hay bar, tiene tele, tiene aire. Tiene aire como puff. ¿Qué pap? Puff como discoteca, bien. Como discoteca. Pero aquí está bien, aquí ventila. Aire puro. No mucho ruido. No mucho ruido. Emre, cuando tú tienes música aquí, ¿no? ¿Hasta qué hora? Hasta las 2. ¿A las 2? De la noche. ¿Cómo va otro casa? Dormir. ¿También no dormir? También ellos aquí. Ellos aquí. Sabi ko kasi ang concern ko, yung bar ay tabi ng bahay. Sabi ni Mireille, hindi rin natutulog yung mga kapitbahay. Nandito rin daw. So, ito ay bar ng mga kapitbahay ni Chamame. Yun ang iniisip ko eh. Siyempre may mga batang natutulog. Sabi, nandito din daw lahat ng mga bata. So, araw-araw puyat. Ang saya. Chef Manila. Ang saya. Manila. Spaghetti, ba. Spaghetti, ba. Spaghetti, ba. Chamame, ¿qué bailar de cuando hay música? ¿Qué clase de bailar aquí? ¿Sí? O ganyan daw mga amigo. Todo el mundo solo mano arriba porque todo el mundo está contentísimo. ¿Qué vamos a hacer? Así es. ¿Cómo va a bailar de cuando ir la bar? ¿Cómo? 1, 2, 3. Todo el mundo para. ¿Por qué no mover de esto? ¿Cómo va? Así. Saya. Chef Manila. Chef Manila. Mama Marites, tayo, Chapunong. Mama Marites, tayo, Chapunong. So, ayun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panood ng video na to. At ganun po ang buhay dito sa Equatorial Guinea. Na kahit na yung mga kasama namin sa trabaho ay pumapasok po ng lasing. Napakasimple ng bar nila. Basta nagkaroon ka ng bahay dito, lagyan mo ng alak, bar na yun. Basta mayroong malamig na serbesa. So, ibang-iba po sa Pilipinas syempre. Yun po ang problema talaga dito sa Equatorial Guinea. Na hindi sila kagaya natin mga Pilipino na magaling mag-isip ng paraan kung paano kikita. Yung paano mapapaganda ang negosyo, paano aayusin. Kumbaga kung ano yung nakasanayan nila ay yun lang po. So ayun po mga amigo, ganun ang buhay dito sa Equatorial Guinea. At maraming salamat po sa panood ng video na to. At God bless po mga kababayan ko. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.